Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta serie de diálogos, de conversaciones desde la diplomacia europea. Nos acompaña el día de hoy la embajadora Corinne Robertson, embajadora del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México, quien nos va a hablar sobre las actualidades políticas del Reino Unido, agenda nacional e internacional. Me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy, particularmente porque tenemos una gran embajadora, quienes tuvimos la oportunidad de escucharla en AME y nos dimos cuenta precisamente de sus conocimientos, de sus experiencias, y queríamos que esos conocimientos y experiencias en este tema particular de actualidades de la política interna y externa del Reino Unido formara parte precisamente de estos ciclos, perdón. Hoy cerramos nuestro ciclo de conferencias precisamente con esta plática y esperamos también sus participaciones. Sin más preámbulo, por favor, le damos la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, la maestra Angulo. Creo que tuvo un problema, me están diciendo acá que tuvo un problema la maestra Angulo. Bueno, en lo que ella viene, me voy a permitir, a ver, denme un minuto, por favor. Sí, tiene problemas con el internet. Bueno, embajadora, si pudieran, por favor, entonces iniciar con su conversación. Claro que sí, muchísimas gracias, Damaso, y buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación a acompañarles en este evento. Me parece que ha sido un ciclo de conferencias muy interesante y qué gusto ser la última, ponente, la última persona que participa en este ciclo. Y gracias a la maestra Pamela Angulo, a Damaso Morales Remílez y a toda la Facultad de Estudios Europeos por esta invitación. Y claro que como todos ustedes en esta ocasión les saludo desde mi casa, desde la residencia británica, la residencia del embajador o de la embajadora en la Ciudad de México. Y bueno, me encantaría que estuviéramos juntas y juntos en el Centro de Estudios Europeos, pero hasta que la situación se normalice, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero sí, la próxima vez, bueno, espero que tengamos otra oportunidad. Y mientras tanto, es muy importante cuidarnos durante este periodo de pandemia. Entonces el entorno acerca de nosotros este año ha sido un entorno que ha cambiado muchísimo por la pandemia. Y el entorno académico y el entorno de la embajada no son los únicos entornos que se han evolucionado para hacer frente a los nuevos retos. El orden mundial, las democracias, la tecnología, la cultura, los valores y las dinámicas sociales son algunos de los cambios que observamos día a día, algunas veces para bien, otras para mal. Y los países atraviesan por cambios importantes también, como por ejemplo el Reino Unido está empezando una nueva era de cambios en el marco de nuestra salida de la Unión Europea. Entonces, de esto les quiero hablar un poquito hoy. Podemos tocar más tarde, si quieren, también sobre COVID y la pandemia y los retos mundiales, pero me voy a enfocar durante mi discurso sobre nuestra salida de la Unión Europea. ¿Qué significa esta salida del Reino Unido de la Unión Europea para nosotros y también para México y para nuestra relación bilateral con México? Voy a hablar primero del Brexit mismo. Brexit es el término, ya lo conocerán esta frase a lo mejor, pero el exit de Gran Bretaña, del Reino Unido. Entonces, Brexit es nuestra salida. ¿Qué pasó? Y después platicaré un poco de qué significa nuestra salida para las relaciones comerciales del Reino Unido. Y luego hablaré sobre qué significa para las relaciones internacionales del Reino Unido y el papel del Reino Unido en el mundo, nuestra visión para el papel de nuestro país en el mundo. Y finalmente tocaré la relación con México, lo que estoy segura que les va a interesar.
Pero primero Brexit, y como a lo mejor ya sabrán, el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Pero este capítulo en nuestra historia no se escribió de la noche a la mañana. Esta nueva era comenzó en realidad en 2016, cuando el pueblo británico votó en un referéndum para recuperar el control de su dinero, sus fronteras, sus leyes, sus aguas, y votó por salir de la Unión Europea. A pesar de todos los puntos fuertes y las ventajas que conlleva la membresía, la permanencia de la Unión, después de 50 años, nuestra relación evolucionó en una dirección que, a juicio de la mayoría de las y los votantes, ya no era conveniente para el país. Así como en todas las elecciones que México también realizará el próximo mes, la gente votó por razones personales y distintas, algunas que no tenían nada que ver con la Unión Europea. Pero el tema fundamental para muchos que votaron por salir era el deseo de retomar control de sus vidas, de nuestras fronteras, de nuestras leyes y de nuestra política de comercio exterior. Y el camino de separación entre Londres y Bruselas atravesó altibajos que marcaron un proceso lleno de cambios en el liderazgo político del país, la activación del famoso artículo 50 del Tratado Europeo, fechas límite y prórrogas, acuerdos, desacuerdos, negociaciones, múltiples votos y claro que una pandemia mundial. Sin embargo, casi 4 años después del voto, el Reino Unido finalmente salió de la Unión Europea el 31 de enero del año pasado. Esta noche de enero fue un momento de emociones encontradas para las y los británicos. Para muchas personas fue un momento de esperanza que creyeron nunca llegaría, y para otras se tradujo en sensaciones de ansiedad y pérdida. Sin embargo, para todo el país, sin duda, se trataba de un nuevo capítulo en la historia nacional que comenzaba a escribirse tan solo un día después de que la Organización Mundial para la Salud declarara el brote por el nuevo coronavirus una emergencia de salud pública de importancia internacional. Ante ese escenario, nos enfrentamos a una labor que parecía imposible. Y eso que a nosotros nos encantan las historias de agentes secretos haciendo lo imposible. Teníamos que definir las bases de nuestras nuevas relaciones nacionales e internacionales en medio de una pandemia mundial. Por si fuera poco, teníamos una fecha límite para concretar un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Según el acuerdo de retiro del Reino Unido de la Unión Europea, este periodo de transición extendía del 31 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. Y durante este periodo, aunque el Reino Unido ya no era país miembro de la Unión Europea, el Tratado Europeo, las leyes europeas y los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y países terceros seguían aplicándose también al Reino Unido. Esto era muy importante para garantizar cierta continuidad y estabilidad para los y las ciudadanos y empresas británicas y también europeas. A pesar de la pandemia y a pesar de todo, el gobierno británico decidió no buscar más extensiones, más prórrogas en este periodo de transición, porque sabíamos que para dar al país la mejor oportunidad de iniciar con fuerza un nuevo capítulo, era muy necesario acabar con la incertidumbre nacional. Esta incertidumbre durante los 4 años anteriores había impactado en la confianza del sector privado, los inversionistas y también el crecimiento económico en el Reino Unido y también en la Unión Europea. El gobierno se comprometió entonces a acabar con esta incertidumbre y a salir de la Unión con o sin un acuerdo comercial. Y eso fue una decisión muy importante y por eso a finales de diciembre el primer ministro Boris Johnson organizó elecciones para que la gente votara por él o contra él y que quedaba muy claro que si votaban por él, eso era su propuesta, salir
con o sin un acuerdo. Y la gran mayoría de la gente votó por él. Y porque creo que la gente estaba ya harta de la incertidumbre y querían acabar con el tema de Brexit. Entonces, por eso el primer ministro logró una mayoría importante en esta elección y por fin salimos. Y por eso, como nos comprometimos a salir y no extender este periodo de transición, a lo largo de 2020, mientras enfrentamos una pandemia, trabajamos para firmar acuerdos de libre comercio con más de 60 países alrededor del mundo y definir las bases de una nueva relación con la Unión Europea. Entonces, sí, pese a los desafíos que les acabo de mencionar, en diciembre del año pasado cerramos el mayor acuerdo comercial con la Unión Europea por un valor de 660 mil millones de libras. Este es un acuerdo de libre comercio que permite vender productos y componentes británicos sin incurrir en aranceles en el mercado comunitario, con lo que nuestras empresas podrían hacer aún más negocios con nuestros amigos europeos. Tras casi 50 años de permanencia en la Unión Europea, el Reino Unido ha recuperado una independencia comercial. Pero ¿qué significa esto para el comercio británico en el mundo? Significa que somos una nación con autonomía comercial y como tal buscamos trabajar con otras naciones afines, como México, por ejemplo, para revertir el aumento de medidas proteccionistas en el mundo. El Reino Unido, como británicos somos líderes promotores del comercio internacional libre basado en reglas, mismo que forjaremos trabajando de la mano de socios como México y no a partir de políticas proteccionistas. Y esto ha sido importante sobre todo durante este periodo de pandemia. Buscaremos también la adhesión del Reino Unido a lo que se llama el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o TPAT a veces se llama, del cual México también forma parte. Y este también es un acuerdo muy importante para nosotros en cuanto al futuro de comercio a nivel internacional. Es uno de los mejores acuerdos de su clase, con algunas de las disposiciones más avanzadas para un acuerdo de libre comercio moderno, tales como, por ejemplo, liberación de datos, inclusión de servicios digitales, entre ellos los servicios financieros, que son importantes para el mercado británico, y la eliminación del 95% de aranceles de mercancías. Este nivel de liberalización crea nuevas cadenas de valor para sus miembros y permite desarrollar un enfoque comercial basado en normas en común, con el que se pueden promover nuestros mutuos intereses a largo plazo. A través de TPAT también se abren nuevas oportunidades de exportación en sectores de gran importancia estratégica, con lo que es posible diversificar nuestras relaciones comerciales y nuestras cadenas de suministro, aumentando la seguridad económica en un momento de gran incertidumbre a nivel mundial. Y también nos permite estrechar lazos comerciales con una red de países miembros comprometidos con el libre comercio, entre ellos México. Entonces, ese es un tema muy importante para nosotros. Y creo que somos una potencia mundial. Somos un país pequeño, pero una potencia mundial con una cultura política que apoya la actividad internacional. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a un entorno global que cambia rápidamente para mantener nuestra posición y nuestra reputación. Salir de la Unión Europea nos ha llevado a buscar mecanismos para modernizar el comercio, en nuestro caso. Pese a sus múltiples éxitos, la normativa de la Organización Mundial de Comercio no ha avanzado desde la ronda de Uruguay y las barreras no arancelarias se han incrementado, llegando a ser casi 3 veces mayores en bienes que en servicios. A la par, los servicios evolucionan mientras el mundo experimenta una revolución tecnológica y automatización sin precedentes. Para nosotros, como economía orientada a los servicios,
Eliminar estas barreras supone una oportunidad enorme para el Reino Unido. Vamos a aprovechar este año también nuestra presidencia en el G7, las 7 economías más grandes del mundo, para liderar la lucha mundial por el comercio libre y justo, así como la construcción de un sistema internacional basado en normas, alzando la voz contra quienes no se atienen a ellas. Y eso no es solo en lo que se respecta al comercio. Seguiremos también condenando categóricamente las violaciones a los derechos humanos y exigiendo el máximo apego al derecho internacional. Y ahora voy a pasar a hablar del papel del Reino Unido en el mundo después de Brexit. Claro que la relación política y comercial con la Unión Europea sigue siendo nuestra prioridad. La Unión Europea es nuestro vecino más importante y como dice el refrán, del buen vecino sale el buen amigo. Es el mercado comercial más importante para nosotros. 60% de nuestro comercio exterior es con la Unión Europea. Entonces vamos a seguir con un enfoque muy importante con nuestros amigos europeos. Sin embargo, nuestra salida de la Unión también nos permite construir políticas propias e independientes, incluyendo una política comercial con la que podemos construir nuevas y más ambiciosas relaciones alrededor del mundo. Por eso el Reino Unido arranca esta nueva era con una revisión completa, la llamamos una revisión integral de la política exterior de nuestro país. Y publicamos un documento que se llama nuestra revisión integral en marzo, que establece la estrategia internacional del Reino Unido para esta y para las próximas décadas. En él se ven reflejadas las características más importantes de nuestra política exterior, nuestra independencia, alianzas y compromiso con otros países, mismas características que forman parte de la misión del Reino Unido de esta década, es decir, ser una fuerza del bien o una fuerza para el bien en el mundo. Decimos fuerza para el bien porque reconocemos que el propósito de nuestra influencia militar, económica, cultural y diplomática es incrementar la seguridad y el nivel de vida de todas las personas a través del mundo, en el Reino Unido, pero también en el exterior. Y esta revisión integrada proporciona una hoja de ruta guiada por nuestra, pues se puede decir una brújula moral, nuestra historia y nuestra misión actual como fuerza de bien en el mundo, ya sea a través de nuestros inversores, nuestros diplomáticos, expertos en ayuda o nuestras fuerzas armadas. Todas las personas que participan en la creación de un nuevo Reino Unido global están conscientes de que formamos parte de un planeta compartido. Creemos que debemos y podemos ayudar a hacer del mundo un lugar mejor, que tenemos un interés indivisible en nuestro planeta, nuestra economía global y las condiciones más amplias de paz, derechos humanos y estabilidad. Entonces, este enfoque de cooperación internacional se ha hecho evidente, por ejemplo, en cuestiones tan importantes como la respuesta a una emergencia sanitaria global. La COVID-19 ha puesto a prueba la cooperación internacional desde el principio. El número de casos de coronavirus sigue al alza en todo el mundo, con la aparición de nuevas variantes que se transmiten con más facilidad. Pero con las vacunas aprobadas y en fase de despliegue, ahora tenemos una oportunidad de contraatacar. Y por eso el Reino Unido ha asumido un papel como otros países también, de liderazgo mundial en materia de vacunas, desde dos frentes. Empresas y laboratorios británicos, por una parte, que están desarrollando tratamientos y también vacunas, pero también a nivel del liderazgo internacional con el mecanismo COVAX, por la otra. Como a lo mejor ya sabrán, COVAX es el mecanismo bajo la Alianza Global de Vacunas que garantice la distribución equitativa de las vacunas a todos los países del mundo. A través de él comenzamos a distribuir vacunas para las personas más vulnerables a principios de este año. Y creo que ya ha logrado la distribución de la vacuna contra COVID a más de 100
de los países más pobres alrededor del mundo. De igual manera, a través de nuestras nuevas relaciones internacionales post-Brexit, buscamos elevar el nivel de ambición para hacer frente a problemas que nos afectan a todas y a todos, como por ejemplo el cambio climático. Y la crisis climática es una de las prioridades más importantes para el gobierno británico. Y como a lo mejor ya sabrán, en noviembre de este año seremos, junto con Italia, coanfitriones de la Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático, conocida como COP26, y que se llevará a cabo en Glasgow, Escocia. De cara a este suceso, emprendemos acciones específicas en una gran variedad de sectores, incluyendo el transporte y las finanzas verdes. Debemos todos seguir trabajando de forma creativa y flexible bajo los principios de transparencia, inclusión y propósito común, y queremos lograr avances significativos en nuestra agenda global para que cuando nos reunamos en Glasgow en COP26, garanticemos resultados concretos que beneficien a todos y a cada uno de nuestros países en pro de nuestro planeta. Sabemos que el cambio climático afecta más a las comunidades más marginadas, más vulnerables de la sociedad. Incluso aquí en México, algunas de las sociedades, las comunidades rurales y marginadas se verán más afectadas por la crisis climática. Y además son estas comunidades, estas personas más vulnerables que también se ven más afectadas por la pandemia. Entonces tenemos como gobiernos, como sociedad internacional, tenemos una gran responsabilidad por tomar acciones concretas y decisiones concretas este noviembre para poder alzar o parar el incremento de la temperatura global. Y por eso estamos trabajando también con nuestros socios aquí en México a nivel del gobierno federal, pero también a nivel de las ciudades, los municipios, a nivel de la sociedad civil y de las empresas, el sector privado. Todos tenemos un papel importante que desempeñar en esta lucha contra el cambio climático. Entonces, esta revisión integrada, nuestra nueva estrategia internacional como país, sienta las bases para un enfoque internacional más activo de cara a un mundo cada vez más dinámico y competitivo, enfrentando los retos más importantes como la salud global, la pobreza y el cambio climático. Y también reitera el compromiso de mi país, del Reino Unido, con los objetivos de desarrollo sostenible y la intención de volver a invertir 0.7% de nuestro PIB en asistencia para el desarrollo cuando la situación económica lo permita. Esto siempre era un compromiso firme de nuestro país, de invertir 0.7% del PIB en el desarrollo internacional. Creo que es uno de los compromisos más grandes de todos los países a nivel global. Este año hemos ya anunciado que tendremos que reducir este compromiso a 0.5% por el impacto enorme de la pandemia en nuestra economía doméstica. Pero sí, incluso con el 0.5% de compromiso de gastar este porcentaje de nuestro PIB en el desarrollo internacional, seremos uno de los países más importantes para estos donativos internacionales. Y para mí no hay duda de que nuestro trabajo aquí en México, como socio y defensor de ideas afines de libre comercio y el orden internacional basado en reglas, es un actor clave en el G20, la OCDE, la OMC y la ONU, es tan importante como siempre para poder cumplir con estas prioridades durante los próximos 10 años. Entonces voy a pasar a la relación bilateral con México. ¿Qué impacto tiene en particular todo esto en la relación bilateral México-Reino Unido? Como ya mencioné, México es un socio estratégico para el Reino Unido. Tenemos una relación bilateral larga e histórica. Estamos a punto de cumplir 200 años de relaciones diplomáticas. Fuimos el primer país
europeo en reconocer a México como país independiente tras la independencia y el primer país en todo el mundo en firmar un tratado de libre comercio con México en 1825. Y desde entonces las relaciones políticas, comerciales y culturales se han fortalecido cada vez más. Ahora somos el cuarto inversionista más importante en México. Somos la tercera fuente de turismo después de los Estados Unidos y Canadá. Y somos el segundo destino más importante para los estudiantes mexicanos de maestría después de los Estados Unidos. Tenemos varios programas de becas, por ejemplo, el programa de becas Chevening, que lo recomiendo a todos ustedes como estudiantes de estudios europeos. Y siempre queremos atraer a más estudiantes mexicanos al Reino Unido para estudiar maestría. Y aunque la relación comercial ha crecido de manera constante en los últimos años, más o menos 7% al año, y alcanzó los 5,000 millones de libras en 2019-2020, sabemos que las cifras finales para 2020 y 2021 serán mucho menores debido a la pandemia de la COVID. Pero no obstante, sabemos que podemos y debemos hacer aún más juntos para promover el comercio bilateral. Cuando llegué a México en 2018, me propuse asegurar un acuerdo de continuidad de comercio entre nuestros dos países antes de nuestra salida de la Unión Europea. Y puedo decir con orgullo que el 15 de diciembre, entonces justo a tiempo del año pasado, firmamos un acuerdo de continuidad comercial con el que permanecen vigentes las disposiciones comerciales del Acuerdo Global Unión Europea-México en un contexto bilateral, brindando certeza a las empresas mexicanas y británicas de bienes y servicios. Este acuerdo está próximo a entrar en vigor y estoy muy contenta de saber que tenemos esta continuidad entre los dos países. Pero aún más importante, con el objetivo de mejorar aún más la relación comercial con México, incluimos un compromiso, una cláusula de revisión dentro del acuerdo de continuidad, mediante la cual nos comprometemos a iniciar negociaciones con México para un nuevo acuerdo, tratado de libre comercio, más grande, más ambicioso, más moderno, y vamos a lanzar estas negociaciones este año. Espero que en septiembre o octubre ya lanzamos la consulta pública, la consulta del sector privado con respecto a estas negociaciones. Y este nuevo acuerdo, junto con la futura adhesión al TPAT, que ya mencioné, constituye una plataforma sólida a partir de la cual potenciaremos las relaciones comerciales entre nuestras naciones. Entonces, la salida de la Unión Europea no solo nos abre más oportunidades comerciales, ni proyecta beneficios exclusivamente en un futuro a mediano a largo plazo. Hoy reconocemos también proyecta beneficios a corto plazo y ya estamos viendo estos efectos positivos con respecto a la confianza en cuanto a las empresas mexicanas y británicas que quieren hacer más negocio. Hoy reconocemos que México es una economía muy importante, es un potencial económico enorme para el mundo. Es la 15ª economía mundial y un socio regional clave. Entonces, el gobierno británico y las empresas británicas vemos este potencial a mediano y largo plazo aquí en México y queremos aprovechar y fortalecer aún más nuestras relaciones. Entonces, nuestro trabajo en la embajada tiene un enfoque muy importante en promover más comercio, pero también buscamos en la embajada a través de nuestros programas la generación de un crecimiento sostenible y la promoción del bienestar del pueblo y de valores compartidos para abordar los desafíos globales actuales, como reducir la pobreza, enfrentar la corrupción, promover los derechos humanos y tomar acciones concretas contra el cambio climático y claro que la pandemia COVID-19.
Y quiero también mencionar la Alianza Reino Unido-México para el Crecimiento Sustentable e Inclusivo. Es un acuerdo entre los dos países que firmaron nuestros dos cancilleres en 2019. Y este acuerdo es importante porque sienta las bases de una cooperación más profunda para afrontar desafíos compartidos y para favorecer y promover un crecimiento sólido y sostenible al hacer frente a las barreras estructurales en materia de Estado de Derecho, desarrollo sustentable y desigualdad social. Y nuestra cooperación bilateral y nuestros programas de cooperación en México nos posicionan, creo, como un socio preferido, uno de las embajadas, los países más importantes para este tema de cooperación. Tenemos un fondo de cooperación bastante importante aquí en México y así estamos colaborando y trabajando con el gobierno mexicano, con la sociedad civil y con los gobiernos municipales y estatales para promover estas prioridades. Y trabajando en temas como, por ejemplo, salud, anticorrupción, tecnología financiera, todos con un enfoque importante sobre la igualdad de género y reducir la pobreza y apoyar a las comunidades más vulnerables. Tenemos también un fondo se llama el Fondo Climático Internacional, también un fondo Newton, que es un fondo que promueve más colaboración a nivel de las ciencias y la investigación entre universidades o entre expertos. Y también tenemos el fondo de becas Chevening, que ya mencioné. Y espero que muchos de ustedes se postulen durante el próximo año en este programa de becas para maestría. Entonces, todas estas cosas forman una parte concreta y importante de nuestra agenda de trabajo en la embajada. Y para concluir, entonces, tras Brexit, creo que nuestra nueva autonomía política y comercial nos permite dictar políticas independientes con la Unión Europea y también con países terceros y socios importantes como México. Y por supuesto, llegar a este punto no fue siempre fácil y todavía tenemos retos porque acabamos de salir y estamos todavía en medio de una pandemia, estamos todavía haciendo y implementando las nuevas medidas de nuestra salida con respecto a las fronteras y el comercio con la Unión Europea. Y las discusiones fueron a veces muy complicadas, tanto en el Reino Unido a nivel doméstico, pero también con Bruselas. Sin embargo, creo que tanto el acuerdo que tenemos con la Unión como los acuerdos comerciales bilaterales que hemos firmado hasta la fecha con países terceros son muy buenos para toda Europa, así como para nuestros amigos y socios. Mi país, el Reino Unido, necesita y quiere una Unión Europea fuerte y próspera, siendo nuestro destino más importante. Y creo que ese es un mensaje muy importante también para ustedes. Somos todos partes de la misma zona geográfica, de la misma zona económica, aunque estamos ahora afuera y independiente. Entonces, queremos una unión fuerte y próspera. Y también la Unión Europea necesita un Reino Unido próspero, dinámico y global como vecino y como amigo. No es malo que busquemos hacer las cosas de manera diferente o que adaptemos un enfoque distinto en nuestra legislación. Creo que en muchos aspectos nuestros objetos prioritarios son los mismos, pero ahora podemos hacer nuestros propios acuerdos como un solo país, un solo país incluyendo Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, porque somos 4 naciones. Reino Unido ha dejado la Unión Europea, pero seguimos ligados a Europa desde el punto de vista cultural, emocional, histórico, estratégico y geográfico. Y el enfoque de nuestra atención ahora se centra en trabajar con el resto del mundo para afrontar la pandemia, vencer el coronavirus y reconstruir nuestras economías, creando oportunidades para todas y todos dentro y fuera de Europa. Eso es el Reino Unido que esperamos
construir con este nuevo capítulo. Un Reino Unido abierto que controla sus fronteras, pero que es más cosmopolita que nunca, que inicia con el pie derecho una nueva era de libre comercio mundial y mejores y más poderosas alianzas, capaz de hacer las cosas de manera diferente y innovadora. Sé que parece una aspiración alta dentro de un contexto global donde enfrentamos la pandemia, la crueldad de una enfermedad desmedida que no reconoce fronteras, pero creo que la grandeza de nuestros países nos permite que la pandemia no nos detenga. Incluso en los momentos más oscuros vemos el futuro comercial y de cooperación que tenemos por delante y cómo vamos a trabajar para construir un futuro más fuerte y más próspero a nivel global, aquí en México también, y también en mi país, en el Reino Unido. Entonces, de nueva cuenta, muchas gracias a todas y a todos por invitarme esta mañana y les deseo el mayor de los éxitos en todos sus estudios. Muchas gracias. Y creo que hay tiempo para preguntas, ¿verdad? Por supuesto, embajadora, buenos días. Hace rato tuve algunos problemas para conectarme, pero ya estamos por aquí. Agradecemos la presencia de la embajadora por tan excelente presentación. Es sin duda una presentación muy clara, muy puntual, que abre la reflexión de múltiples temas interesantes del Reino Unido y que indudablemente podremos profundizar y reflexionar en otros espacios académicos. Es muy claro la incorporación del contexto y sentir de los británicos, ¿no? Esta parte del cambio de la postura internacional que adquiere Gran Bretaña frente a la Unión Europea y Gran Bretaña con justamente los propios británicos tras el Brexit en medio de la pandemia mundial, en medio de esta incertidumbre, así como también la importancia de dar continuidad y estabilidad a la población. La otra cuestión, vamos a pasar ahora a preguntas y respuestas. Son bastantes. Primeramente me gustaría extender y destacar los saludos que recibimos desde el interior de la República y también de otros países. Todos extienden la felicitación a la embajadora. Tenemos saludos de Tlaxcala, de Mérida, de Colombia, de Bolivia, y de, bueno, bastantes partes tanto nacionales como internacionales, y extiendo la felicitación a la embajadora por esta plática tan amena, tan interesante que usted nos ha brindado. Voy a pasar a las preguntas, embajadora. Son bastantes preguntas también las que nos han hecho llegar por el chat. Voy a empezar de acuerdo a los bloques que usted nos ha ido indicando, ya las organicé. Empezamos por William Bell, tiene varias preguntas respecto al primer bloque. Señala lo siguiente: excelentísima embajadora, mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál se consideró como el efecto o el impacto negativo para tomar la decisión de salir de la Unión Europea? ¿Por qué Reino Unido habla de recuperar aguas, economía, etcétera? O sea, se refiere seguramente a este reposicionamiento internacional de la Unión Europea fuera, perdón, de Reino Unido ya fuera de la Unión Europea. Y si podría comentar en términos económicos un poco más respecto al antes y después del Brexit. Y también destaca cuál considera que es el mejor o el máximo beneficio de no pertenecer a la Unión Europea. Jimena Lala, también en este tenor, señala: tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cómo se verán afectadas o beneficiadas las relaciones del Reino Unido-México? ¿No? Está ya más encaminada a México. Miguel Morales pregunta: ¿cuáles serán las prioridades o énfasis del Reino Unido en su política exterior, comercio y cooperación hacia América Latina y el Caribe? William Bell también destaca en relación a las comunidades más vulnerables, de qué manera participa Reino Unido con México, qué tipo de acciones se pueden impulsar para poder beneficiar a estas comunidades vulnerables a las que usted hizo referencia.
Respecto a México, también Estela Avilés señala cómo afecta ahora en este nuevo contexto la relación Reino Unido con Unión Europea, cómo afecta a los ciudadanos mexicanos el poder ingresar a Reino Unido. Esa sería más en términos migratorios, ¿no? Y la otra es posible que en Reino Unido haya posibilidades de contratación para mexicanos como parte de la relación bilateral. Si pudiera explicar un poco más. Y bueno, dejaría hasta allí este primer bloque para dar pauta a las otras preguntas que ya son más de carácter personal. Muy bien, muchas gracias. Son muy buenas preguntas y una gran variedad de preguntas. Voy a, tratar de contestarlas. Si olvido alguna pregunta, pues me puedes recordar la pregunta si no quiero perder nada de las preguntas que me hicieron. Creo que primero era el impacto negativo. ¿Cuál era el impacto negativo del Brexit? Creo que la parte más difícil hasta ahora, claro que acabamos de salir, entonces tendremos que esperar unos años para entender mejor el impacto real, el verdadero impacto del Brexit. Y además nuestra salida vino al mismo tiempo que nos tocó la pandemia, que claro que tuvo un impacto enorme a nivel económico. Entonces creo que es difícil ahora desasociar el impacto negativo de Brexit del impacto negativo de la pandemia. Pero creo que la parte más difícil para nuestro país ha sido este cambio tan fuerte, este cambio de fronteras, de cómo manejar el comercio a nivel de la frontera, al mismo tiempo que estamos enfrentando una pandemia, una crisis de salud global. Entonces, esta combinación de retos al mismo tiempo creo que fue la parte más difícil para nuestro país y lo mismo para nuestros vecinos europeos. Porque incluso sin la pandemia a nivel global hubiera sido un reto muy difícil para ambas partes adaptarnos a la nueva situación, implementar el acuerdo comercial y el acuerdo de retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, a nivel burocrático, a nivel de las comunidades, a nivel del comercio, creo que este impacto tan fuerte a nivel de nuestra salida y también de la pandemia al mismo tiempo fue un golpe bastante fuerte para todos. Pero creo que ahí vamos. Ahora la gente tiene mucha más información, se va adaptando a la nueva situación de cómo funcionan las cosas, cómo hacer su comercio a nivel bilateral, cómo viajar. Claro que la gente está viajando menos que normal y eso nos ha ayudado un poco con las fronteras y el manejo migratorio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero de todas formas creo que la gente se va adaptando, ajustando a la nueva situación. Pero creo que al principio esto fue bastante difícil. Pero creo que viendo hacia, 4 años, 5 años atrás, creo que el impacto negativo más importante para nosotros fue este periodo de incertidumbre entre 2016 y nuestra salida final, nuestra salida del periodo de transición a finales de diciembre, porque nadie sabía cómo sería nuestra situación, cómo sería, qué tipo de acuerdo lograríamos con la Unión Europea. Y creo que esta incertidumbre a nivel del comercio, a nivel de las personas, a nivel de las familias, porque durante unos años hubo mucha gente la gente que votó por quedarnos en la Unión Europea, que tenía todavía esperanza que se cancelaría nuestra salida, que a lo mejor tendríamos otro referéndum, otro voto. Entonces creo que esta incertidumbre de cómo iba a ser nuestra relación con la Unión Europea era la parte más negativa de todo este debate de nuestro referéndum. Es por eso que el gobierno decidió no extender más el periodo de transición y tomar una decisión de una vez para dar certeza a la gente
y también a las empresas. Muchas personas que votaron por quedarnos en la Unión Europea en el voto de 2016 votaron por Boris Johnson en diciembre de 2020, porque querían acabar con la incertidumbre y sabían que votando por Boris Johnson íbamos a salir. Eso no es lo que querían, pero sabían que ya tenemos que acabar con todo eso y salir adelante. Entonces creo que es dos cosas. El impacto a corto plazo a nivel económico, porque nuestra salida venía al mismo tiempo que la pandemia, y con esto creo que vamos mejorando y vamos mucho mejor. Y el impacto negativo más importante era este periodo de 4 años sin certeza, y ahora por lo menos tenemos esta certidumbre, esta certeza que ofrecer a la gente. Creo que el beneficio más importante de salir, bueno, como representante del gobierno diría que el beneficio más importante de salir era cumplir con el deseo, con la voluntad de la mayoría del pueblo británico. Entonces es un beneficio democrático. Claro que sabemos que fue 51% que votó por salir y 49% que votó por quedarse. Entonces creo que siempre iba a ser una división muy compleja y muy dolorosa para el pueblo británico. Y sí lo fue. Las familias se dividieron en los pros y las contras y ha sido un periodo difícil para todos. Pero sí, yo diría que el principal beneficio es esto, cumplir con la voluntad democrática. Si los gobiernos organizan estos votos democráticos y transparentes, tienen que cumplir con los resultados. Y ese es uno de los riesgos de organizar votos y referéndum. Pero sí, si organizas un voto, tienes que cumplir con el resultado como gobierno democrático. Y creo que la pregunta para México era el impacto en las, no me acuerdo, la primera pregunta que me hiciste sobre México, ¿fue el impacto o el beneficio para México de nuestra salida? Sí. Bueno, creo que para... Sí, embajadora, la pregunta es si tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cómo se verán afectadas o beneficiadas las relaciones con? Sí. Bueno, yo creo que para México, para la relación bilateral nuestra salida ofrece más oportunidades, sobre todo con respecto al comercio. Tenemos economías, como ya mencioné, vamos a empezar a negociar un nuevo tratado de libre comercio con México. Tenemos economías complementarias, la economía británica, la economía mexicana, no competimos en muchos sectores, tenemos sectores que se complementen. Entonces, creo que aunque seamos un mercado más pequeño que el mercado europeo, tenemos mucho que ofrecer en cuanto a bienes y servicios, y además flexibilidad con respecto a los términos de nuestro acuerdo, visto que somos nada más un país. Y creo que, como mencioné, la relación con México es una relación histórica. Fuimos socios importantes a nivel económico y político mucho antes de que nosotros, mucho antes de la adhesión del Reino Unido a la Unión Europea, y vamos a seguir con esta relación muy fuerte ahora que somos país independiente. Entonces creo que ya teníamos una relación bilateral que no se dirigía a través de la Unión Europea, a nivel de la educación, a nivel de los vínculos culturales, a nivel del comercio y a nivel del turismo. Todos son sectores que se manejen y ya se manejaban a nivel bilateral sin el apoyo de la Unión Europea. Entonces creo que para la relación bilateral va a ser
una cosa buena para México. Además, México, y como mencioné, reconocemos que México es un país, bueno, es un país importante para el Reino Unido a nivel multilateral. Trabajamos muy de cerca con México en la ONU, en el G20, incluso en el Consejo, el Consejo de Seguridad de la ONU. Este año y el próximo año estamos trabajando muy de cerca con el gobierno mexicano en estos temas del Consejo de Seguridad como país permanente del Consejo de Seguridad. Y antes me comentaron en la Cancillería que incluso antes de nuestra salida de la Unión Europea, el Reino Unido y México habíamos votado juntos en la ONU más que cualquier otro par de países. Es decir, que tenemos ideas afines, ideas y perspectivas compartidas en los foros multilaterales, y eso es importante. Y queremos hacer más con México. Como mencioné, es un país estratégico para nosotros. Vemos el potencial económico de México y además del potencial a nivel del pueblo, los vínculos educativos y todo eso. Entonces queremos hacer más y es por eso que estamos invirtiendo con respecto a nuestros programas en la embajada, en nuestra cooperación bilateral. Y creo que eso fue una de las preguntas, ¿qué estamos haciendo para las comunidades vulnerables o las comunidades aquí en México? Entonces, para mencionar algunas cosas, un ejemplo es con respecto a la inclusión financiera. Hay muchas personas en México que no tienen cuentas bancarias, ustedes conocen mucho mejor que yo, no tienen acceso a finanzas a través de cuentas bancarias, pero sí tienen celulares. Creo que 60% de la población mexicana no tiene cuenta bancaria y 60% de estas personas sí tiene un celular. Entonces estamos trabajando en este tema de inclusión financiera, sobre todo con respecto a la tecnología financiera. Y el Reino Unido tiene un sector bastante fuerte con respecto a la tecnología financiera. Entonces estamos trabajando con algunas comunidades, con grupos de la sociedad civil para desarrollar tecnología financiera para grupos marginados, para desarrollar soluciones financieras para estas personas y con un enfoque especial sobre las mujeres empresarias, las que tienen muy pequeñas, microempresas y necesitan finanzas para ayudarles a desarrollar más sus ideas y sus empresas. Ese es un ejemplo de inclusión financiera. Como parte de este programa también tenemos un programa de educación financiera para apoyar a estos grupos y comunidades vulnerables a entender mejor la situación de sus finanzas personales, cómo ahorrar dinero, cómo usar cuentas bancarias y todo esto. Entonces ese es un tema. Además estamos invirtiendo en transporte. Estamos trabajando con 5 ciudades a través de México para desarrollar soluciones para su transporte público que sean más sostenibles, como por ejemplo la electromovilidad, pero también que sean más accesibles para las comunidades más marginadas en cada ciudad. Por ejemplo, en algunas ciudades existen comunidades que no tienen, donde por ejemplo las personas, sobre todo las mujeres, tienen que tomar 3 o 4 buses para llegar a su empleo en el centro. Y a veces tienen que esperar en paradas de autobús que no tienen buena luz o que no sean muy seguras. Entonces estamos trabajando con, por ejemplo, el gobierno de Guadalajara y también de Monterrey y 3 ciudades más para desarrollar estos sistemas de transporte público para promover la sostenibilidad del transporte con respecto al medio ambiente, pero también promover la seguridad y el acceso al empleo para las comunidades más marginadas y sobre todo para las mujeres
que a veces no se sienten seguras viajar a sus empleos, sobre todo durante la noche. Y también en el tema de energía, por ejemplo, estamos promoviendo la transición energética para promover un planeta más sostenible. Es como mencioné en mi discurso, una prioridad muy importante para nuestro gobierno. Pero esto tiene varios retos para la gente que trabaja ya en el sector energético y que necesitan nuevas habilidades para poder transicionar a una economía más de energía más sostenible, y renovable. Entonces estamos invirtiendo en programas de habilidades para promover esta transición energética con respecto a la gente que vive en las comunidades donde el sector energético es un gran empleador de personas. Entonces, esos son algunos ejemplos. Y también estamos trabajando por ejemplo, en Oaxaca, donde existen muchas comunidades rurales y marginadas, para trabajar con las comunidades, con las escuelas y con las universidades, y también con el sector privado, para identificar las oportunidades de empleo para los jóvenes que viven en este estado, y trabajar con ellos y con las escuelas y universidades para desarrollar programas de habilidades para ayudar a los jóvenes en el estado de mejor lograr empleo después de la escuela. En Oaxaca, el sector donde estamos trabajando es el sector agrícola, sobre todo porque es uno de los sectores más fuertes, pero estamos trabajando en otros estados también y con otros sectores. Y creo que la otra pregunta fue con respecto a los mexicanos que quieren viajar al Reino Unido y a lo mejor trabajar. Pues para viajar, si quieren ir de viaje, de turismo, bueno, ahora es un poco complicado por la pandemia, pero cuando se acabe la pandemia, los mexicanos pueden viajar como turistas, y se pueden quedar hasta 6 meses para aprovechar del turismo. Si quieren estudiar, necesitan un visado de estudiante, y si quieren trabajar, también necesitan una visa. Y tenemos toda la información sobre eso en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales, cómo buscar un visa para trabajar en México. Y durante la pandemia, si quieren viajar al Reino Unido, no lo recomiendo porque mejor cuidarnos y quedarnos en casa, pero sí tendrán que hacer una prueba de COVID antes de abordar el avión, y después cuando lleguen tendrán que hacer 10 días de cuarentena y otra prueba de COVID, creo que el segundo día y después el 8º día cuando lleguen. Entonces tenemos un sistema de cuarentena y de pruebas de COVID para los que llegan al Reino Unido de países extranjeros. Esas fueron todas las preguntas. Hubo una lista muy larga, pero no sé si hay alguna pregunta que no contesté. Hay una respecto a este bloque, pero si gusta se la repito para pasar al siguiente bloque, que va encaminado un poco más a justamente América Latina. Por ahí también comentan de Nueva Zelanda, y la pregunta final ya es más encaminada de manera personal. Respecto a América Latina y México, señala Miguel Morales, ¿cuáles son las prioridades o énfasis del Reino Unido en su política exterior, comercio y cooperación hacia América Latina y el Caribe? Valeria Olvera dice, me gustaría saber qué opinas sobre los nuevos retos que se enfrentan en la diplomacia tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y cómo es que estos se pueden paliar a través de nuevas prácticas y diferentes habilidades enseñadas en el Matías Romero, ¿no? La escuela de diplomáticos mexicanos.
Y tenemos una pregunta referida a la relación Gran Bretaña y Nueva Zelanda de Miguel Ángel Ramírez. Él pregunta, ¿cómo son las actuales relaciones entre Gran Bretaña y Nueva Zelanda? Señala, creo que es muy interesante la manera de gobernar de la primer ministro de Nueva Zelanda y porque ella ha manejado muy bien la pandemia de COVID frente al gobierno, al frente del gobierno neozelandés. Y la última pregunta que nos llega es una ya de manera personal, si gusta esta después, pero tal vez para que la tenga también en consideración. ¿Cuál ha sido el momento más importante en su carrera como embajadora y su mayor logro? Con esta cerraríamos la sección. Bueno, muchas gracias. Ok, sí. Creo que con respecto a Latinoamérica y el Caribe, creo que es una región donde hemos invertido más recursos, sobre todo recursos diplomáticos, en los últimos 10, 15 años. Creo que durante un periodo, claro que hubo mucha inversión en el siglo XIX, se ve aquí en México durante, bueno, cuando llegaron los primeros mineros de Cornualles a principios del siglo XIX, empezaron a invertir y después hubo inversiones importantes en México durante el porfiriato, por ejemplo, en infraestructura, en los puertos y mucha cooperación a nivel de la inversión en aquel tiempo. Creo que en los últimos, antes de hace 10, 15 años, creo que teníamos menos inversión y un enfoque menor en esta región. Y es por eso que el gobierno de hace 10 años decidió que teníamos que invertir más con respecto a nuestra atención política, nuestras inversiones y nuestros recursos diplomáticos. Abrimos y expandimos nuestras embajadas en la región y ahora tenemos una presencia bastante fuerte, bastante importante. Claro que sobre todo en los países más grandes como México y Brasil, Argentina, Colombia, pero también en los otros países de la región. Entonces ahora en Latinoamérica tenemos una presencia bastante importante y porque vemos bastante potencial para colaborar con esta región en temas comerciales, como ya mencioné, pero también en temas políticos con respecto a los derechos humanos, las sociedades abiertas y la estabilidad política. Claro, con el Caribe la historia es un poco diferente porque tenemos una historia colonial con muchos países del Caribe. Entonces, la historia y los vínculos con muchos países del Caribe es mucho más fuerte por estos vínculos históricos. Entonces, siempre ha sido una prioridad para el Reino Unido continuar invirtiendo y con una presencia política importante en los países del Caribe, porque tenemos intereses domésticos muy importantes. Tenemos una parte importante de la población británica que tiene sus raíces en el Caribe. Entonces, para nosotros son relaciones muy importantes a nivel doméstico, además del nivel diplomático internacional. Entonces, sí, creo que el Caribe es un tema diferente, pero muy importante para nosotros. E incluso creo que tenemos más recursos como parte de la revisión integrada que mencioné, nuestra nueva estrategia. Vamos a invertir más recursos en el Caribe. Con Nueva Zelanda, sí, creo que es muy impresionante, estoy de acuerdo, muy impresionante lo que ha hecho la primera ministra en Nueva Zelanda. Es una mujer muy fuerte y muy popular. Creo que acaban de votarla mejor líder a nivel mundial o algo así. Y no me sorprende, creo que manejó la pandemia muy bien. Claro que es una población pequeña, más pequeña que aquí en México, entonces es un reto más fácil, más sencillo. Además, es una isla, entonces es más fácil controlar los casos y los números, pero eso no importa. Creo que ella lideró esta crisis muy bien y sí, creo que merece este reconocimiento de ser mejor líder a nivel mundial. Además, lo que me gusta de
de su visión para el país, aparte de la pandemia, es lo de su visión para el desarrollo sostenible del país. Habla de los 3 P's, creo, no sé si lo acuerdo bien, pero pueblo, profit, es decir, desarrollo económico, pero también planeta. Y tiene pone un enfoque muy importante sobre el tema del cambio climático, como también lo estamos haciendo nosotros. Y creo que ese es muy importante a nivel global, mostrar y demostrar este liderazgo como primera ministra. Y creo que por eso tiene una influencia muy importante en el mundo. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Claro que tenemos una relación histórica con Nueva Zelanda. Era parte del Reino Unido, de nuestras colonias hace muchos años. Entonces, seguimos con este vínculo histórico y político muy importante con este país. Y también es una prioridad para nuestros nuevos tratados de libre comercio. Claro que es un mercado más pequeño que el mercado mexicano, menos diverso y menos importante para la relación económica, para el Reino Unido a nivel económico, pero a nivel político, como un socio muy importante para el Reino Unido, es clave tener este vínculo fuerte con Nueva Zelanda. Y sin los nuevos retos de la diplomacia, mencionaste, y el Instituto Matías Romero. Creo que tenemos retos a nivel de la diplomacia a pesar de nuestra salida de la Unión Europea. Creo que nuestra salida significa que los retos que tenemos a nivel de la diplomacia son aún más importantes que nunca, pero creo que a nivel de la diplomacia, sea los diplomáticos británicos o los diplomáticos mexicanos, compartimos ciertos retos. Primero, creo que la influencia a nivel global ahora la influencia más importante no somos los gobiernos, no somos los diplomáticos, sino son las empresas, son las personas a través de redes sociales. Hemos visto el poder y la influencia muy importante que tiene la gente con nada más un celular y una cuenta de Twitter o de Instagram o de TikTok o lo que sea. Entonces creo que la diplomacia y nosotros los diplomáticos tenemos que adaptarnos y aprender nuevas habilidades y aprender a influenciar de una manera distinta, reconociendo dónde se encuentra el poder en este mundo moderno del siglo XXI. Entonces, cómo usar bien la diplomacia digital, por ejemplo, cómo trabajar con la gente no solamente los gobiernos, pero la gente que vive en todas partes del país, entender las tendencias, entender lo que está pensando la gente, los movimientos importantes que pueden animarse de forma muy rápida. Vimos, por ejemplo, acabamos de en temas de, por ejemplo, racismo o igualdad de género o violencia de género, hay que entender los movimientos que existen y entender por qué existen y entender cómo podemos responder a sus preocupaciones y sus peticiones. Sí, y aún más importante para el Reino Unido después de nuestra salida, para entender estas tendencias. Y sí, creo que además otro tema que es importante para la diplomacia británica es desarrollar habilidades con respecto a la política de comercio exterior, porque durante muchos años no necesitamos negociar nuestros propios acuerdos y tratados de libre comercio, porque como lo hacía la Comisión Europea para nosotros. Claro que ya teníamos todavía expertos en política de comercio exterior, pero no teníamos muchos negociadores porque no nos hacía falta. Entonces hemos tenido que
desarrollar de forma muy rápida muchas habilidades y contratar a expertos para apoyarnos con estas negociaciones. Y esto va a continuar siendo algo muy importante para la diplomacia británica en los próximos años. Sí, creo que son todas las preguntas, ¿verdad? Sí, muchas gracias, embajadora. Ahora pasamos a la sección ya de preguntas personales. La primera pregunta, Patricia Luna León. ¿Cuál ha sido el momento más importante en su carrera como embajadora y su mayor logro? Y la segunda la hace Andrea González. ¿Cuál ha sido su mayor reto como mujer en la diplomacia? ¿Cómo considera la situación para las mujeres tomando los puestos de poder y decisión? Sí, muy bien, muy buenas preguntas. Wow, logro más importante, ¿no? Eso es muy difícil saberlo. Bueno, siendo nombrada embajadora para el Reino Unido en México, para mí es un logro y un privilegio muy importante. Me siento muy orgullosa de poder desempeñar este papel. Es un privilegio representar a mi país y además en un país tan importante, tan dinámico, tan interesante como México. Entonces, para mí siempre era un sueño y creo que lograr ese sueño fue uno de mis logros más importantes a nivel personal. Además, creo que a nivel profesional, durante esta instancia, mencionaría dos cosas. Primero, el acuerdo de continuidad de comercio que mencioné. En realidad era muy difícil lograrlo porque por varias razones, pero teníamos muchos retos a nivel de las negociaciones y en muchos momentos pensamos que no sería posible lograr este acuerdo de continuidad comercial. Entonces creo que eso fue un logro importante para mí el año pasado. Y otro tema que quisiera mencionar es el tema de igualdad de género, que siempre ha sido una prioridad para mí a nivel profesional, pero también a nivel personal. Y aquí en México hemos trabajado mucho en este tema de igualdad de género. Mencioné que a través de nuestros fondos de cooperación, nuestros programas, tenemos un requisito transversal para todo nuestro trabajo en la embajada de tener un enfoque en la igualdad de género. Pero también dos proyectos que me gustan mucho. Uno estamos organizando un proyecto piloto aquí en México para introducir la metodología que tenemos en el Reino Unido para medir la brecha salarial de género. Y introducimos esta metodología en el Reino Unido hace 4 años para todas las empresas que tienen más de 250 empleados. Cada año tienen que reportar su brecha salarial de género y es importante para poder entender mejor la situación, tener estos datos y después desarrollar soluciones en cada empresa para reducir esta brecha salarial de género y entender por qué existe, porque existe por muchas razones distintas en cada empresa. Y estamos trabajando aquí en México para desarrollar un piloto para adaptar esta metodología al contexto mexicano. Estamos trabajando con 60 empresas mexicanas que quieren participar en este proyecto piloto. Estamos trabajando con la Secretaría de Economía y con el Congreso y el Senado para desarrollar un piloto y también con el Consejo Coordinador Empresarial. Y creo que si podemos lograr una metodología que funcione aquí en México para México, podría tener un impacto bastante grande para la igualdad de género, el empoderamiento económico de la mujer en México. Entonces estoy muy contenta que estamos trabajando con este proyecto, estamos introduciendo este proyecto piloto y espero que tenga un impacto positivo. Y otro tema en cuanto a la igualdad de género, donde estamos trabajando, es la violencia de género. Hemos desarrollado varios proyectos
con respecto a la violencia de género, sobre todo en el tema de órdenes de protección para mujeres, para entender mejor para las autoridades mexicanas, las autoridades jurídicas y judiciales, entender mejor cómo usar estas órdenes de protección y usarlas bien, implementarlas para mejor proteger a las mujeres, porque creo que a veces no se usan bien y las mujeres no se sienten seguras si reportan situaciones de violencia de género. Entonces, esos creo que son dos logros que me gusta mucho. Creo que en cuanto a mujer, siendo mujer diplomática, creo que por lo general ha sido para mí una ventaja y no una desventaja, porque en muchos de mis puestos he sido la única mujer o una de las pocas mujeres. Y eso a veces te puede ayudar porque te ves diferente de los demás. En muchas ocasiones he sido la única mujer en una reunión de puros hombres y entonces la gente te hace caso. Y entonces por lo general para mí no ha sido una desventaja. De vez en cuando sí, algunas veces en mi carrera he sufrido discriminación, pero creo que por lo general no ha sido una desventaja para mí, creo que ha sido una ventaja. Me acuerdo de mi primer destino, como mi primer destino diplomático fue Japón, fue Tokio en los años 90. Y tuve que negociar, creo que un acuerdo sobre un acuerdo de agricultura. Estamos buscando acceso para algunos productos de carne británicos y tuve que ir al Ministerio de Agricultura japonés para platicar de este tema. Y en estos días tenía pelo muy corto, súper corto. Además soy muy alta, pero tengo 178 centímetros. Y entré en estas oficinas con tacones y además hablando japonés, porque hablaba perfectamente japonés. Y creo que bueno, me miraron porque era una oficina de puros hombres en el Ministerio de Agricultura. Me miraron como si fuera una extraterrestre entrando en su oficina. ¿Quién es esta persona, mujer extranjera, hablando japonés con pelo corto, tan grande también? Y esta cara, esta expresión de susto es algo que reconozco y siempre voy a recordar estas expresiones de susto porque como mujer diplomática siendo alta, con pelo corto y hablando japonés, creo que bueno, dejé una impresión, pero a veces no era siempre fácil. Muchas gracias, embajadora, por compartirnos su experiencia. A continuación ya estamos por cerrar esta sesión. Agradecemos al auditorio que nos ha acompañado en esta mañana, que se han conectado por Zoom, que se han conectado por Facebook Live. También me gustaría extenderle los cálidos saludos que envían y las felicitaciones desde diversas partes de México. Recibimos saludos de Tlaxcala, de Mérida, de Guadalajara, Puebla, Chiapas, pero también hemos tenido auditorio que se conecta desde Colombia, Bolivia, Venezuela, y bueno, todos coincidimos en que ha sido una jornada muy enriquecedora y sin duda pues ha sido muy valioso escuchar su visión, su experiencia y por supuesto el rol que desempeña Reino Unido y el reposicionamiento internacional en temas nacionales y globales de este importante país. Reitero mi agradecimiento a la embajadora Corinne Robertson y cedo a continuación la palabra al maestro Dámaso Morales, coordinador del Centro de Estudios Europeos, para poder dar cierre a esta extraordinaria mesa. Embajadora, me permito transmitirle mis felicitaciones, por supuesto, por esta excelente plática sobre las actualidades de la política interior, exterior del Reino Unido, que no es un tema fácil,
particularmente por lo que mencionaba del Brexit, particularmente también por la pandemia. Todas estas variables que se van conjuntando y que sin lugar a dudas, como usted lo ha señalado, es una construcción diaria, una construcción que mira no solamente a su vecindad inmediata, que es precisamente Europa o la Unión Europea, sino también a América Latina, a México en particular. Me encantó estas visiones de cooperación que se están teniendo con México, con una, digamos, óptica real de desarrollo, de inclusión, particularmente de equidad, igualdad de género. En varios de los proyectos que usted mencionó, está la mujer como el centro de estos proyectos, y yo creo que en un país como México, tan necesitado precisamente de avanzar, al igual que otros países en este tema, son grandes noticias. Me sumo a todas las felicitaciones que ha tenido, le agradezco muchísimo su presentación, su presencia, y quiero despedir al auditorio, comentarles que con esto ya terminamos este ciclo, precisamente en este semestre de conversaciones desde la diplomacia europea. Nos veríamos ya básicamente el siguiente curso lectivo. Yo les envío un gran abrazo. Todo el staff del Centro de Estudios Europeos les envía un gran abrazo. La maestra Ilani Yared, que nos ha estado acompañando durante todo este tiempo. Embajadora Corinne Robertson. También le quiero comentar que además de las inversiones y todas las oportunidades de cooperación que ha mencionado, también nos unen otras cosas. Sin lugar a dudas está también la Premier League, que pues nosotros los mexicanos somos muy seguidores y seguramente tenemos nuestros equipos favoritos. Yo en particular lo voy a decir públicamente, a mí me gusta el Arsenal y pues bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Que se cuiden.